Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas en este mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la divina gracia, ruega por nosotros. Mis queridos hijos, la masonería es una antigua organización que se manifestó en Europa a comienzos del siglo XVIII, 1717. Una organización que sabemos que es fundamentalmente ocultista y además luciferina. En los más altos grados de la masonería se da culto al diablo, a Lucifer. Ha habido además otras sociedades ocultistas, por ejemplo los Illuminati, y otras muchas que han surgido precisamente en estos últimos siglos, sobre todo para dar culto a Lucifer, para dar culto al diablo. Es triste tener que reconocer que han conseguido la meta que en aquellos primeros años se propusieron. Lo que han conseguido es el control del mundo. El control del mundo. Hoy en día los Illuminati, los masones, poseen el control económico. Gracias al control económico han obtenido también el control político y, por supuesto, con el control político, el control militar. Al final de lo que se trata es de instaurar un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial absolutamente falso. Un nuevo orden mundial en el que las personas seremos nada más que esclavos. Esclavos de una serie de familias ricas, ultra ricas, más que ricas, supermillonarias y sin ningún derecho. Sin ningún derecho. Y sin embargo las personas aceptarán ese nuevo orden mundial porque todo el pecado y todos los placeres estarán a su disposición. Todo el pecado y todos los placeres. Todo lo que sea contrario al orden cristiano, todo lo que sea contrario al orden establecido por Dios, todo eso lo encontrarán en ese nuevo orden mundial. Y lo más triste es reconocer que se han conseguido infiltrar incluso en la Iglesia Católica. Ya en el siglo XVIII, a comienzos de esa manifestación, digamos, pública de la masonería, hubo sacerdotes y obispos que se afiliaron a pesar de las condenas repetidas de los papas, ya en el siglo XVIII. Ellos consiguieron, por medio del Concilio Vaticano II, que es la aceptación del ideal masónico dentro del cristianismo, dentro del catolicismo, no hay más que ver que las tres bases del Vaticano II son las mismas de la Revolución Francesa. Lo reconoció el cardenal Suenes, diciendo que
el Vaticano II era 1789 en la Iglesia, en la Revolución Francesa, y el cardenal Suenes era ultramodernista, favorable, por supuesto, a todo el concilio. También el cardenal Ratzinger reconoció que el Vaticano II significaba la aceptación por parte de la Iglesia de 2 siglos de tradición liberal. 2 siglos de tradición liberal. Y eso es algo que no podemos ocultar. ¿Por qué? El Vaticano II acepta los 3 postulados de la Revolución Francesa. Los acepta porque los 3 postulados son libertad, igualdad, fraternidad. La libertad la encontramos en la Declaración sobre la Libertad Religiosa. La igualdad la encontramos en la doctrina sobre la colegialidad y la fraternidad en el ecumenismo. Ahí están las 3 bases. De hecho, Juan Pablo II decía bien claro que el Vaticano II tenía que ser comprendido a la luz de la Declaración sobre la Libertad Religiosa. Qué curioso. El más infamante de los decretos del Vaticano II, el más infamante, el que admite incluso textualmente cosas condenadas por los papas, por Pío IX, por León XIII, por San Pío X, literalmente. Digo que con el Vaticano II consiguieron avanzar enormemente en la destrucción de la Iglesia. Porque para que ese nuevo orden mundial funcione, es preciso la destrucción de la Iglesia Católica como tal. Es preciso corromper el catolicismo. Y os voy a decir una cosa para que veáis que no son ideas solamente de un cura tradicionalista, sino que un cura católico tradicionalista. Yo no hago, gracias a Dios, otras cosas que las que hacían los curas del preconcilio, es decir, no soy más que otra cosa que un cura católico. Nos llaman tradicionalistas, bendito sea Dios. La tradición de la Iglesia es una de las 3 partes fundamentales del catolicismo, evidentemente: el magisterio, la tradición y la Sagrada Escritura. Lo que quiero decir que en el número 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, que os aconsejo que no leáis, si queréis leed el Catecismo de San Pío V, el del Concilio de Trento, que es un buen catecismo, pero no os aconsejo que leáis el Catecismo de la Iglesia Católica, pero para que veáis que hasta en el catecismo me dan la razón, en ese catecismo me dan la razón. En el número 675 se habla con toda claridad de la última prueba de la Iglesia. Y se dice con toda claridad que la Iglesia tendrá que pasar igual que pasó Cristo por su pasión, por su muerte y por su resurrección. Y que la impostura última será la del anticristo con una falsa religión. La beata Catalina Emmerich dice bien claro que al final de los tiempos habrá un enorme cisma en la Iglesia. La Iglesia se ha cismado por completo de su tradición, se ha cismado de sí misma, se ha cismado de su historia, de su tradición. Y que habría un antipapa. Un antipapa. Posiblemente esto es lo que contiene también el tercer secreto de Fátima, la parte que no se ha revelado todavía. Tercer secreto de Fátima estaba escrito por un lado en unas cuartillas más grandes, y luego había otra pequeña cuartilla en la cual estaba escrito la interpretación que la misma Virgen Santísima daba de la visión que habían tenido los niños. Bien, pues ese antipapa ya está sentado en la sede de Pedro. Es Francisco. Es evidente. Me llama la atención, de verdad, y me indigna entrar en algunas páginas católicas, que se dicen católicas, que son del establishment oficial, la manera con que los mismos que jaleaban a Juan Pablo II y que después no estaban tan contentos con Benedicto XVI, pero también ahora
magnificar a Francisco y no se admite ni una sola crítica, ni la más mínima crítica hacia él, ni la más mínima. Es buenísimo su humildad, su pobreza. ¿No os dais cuenta de que es todo mentira? De que Bergoglio es el profeta del anticristo. Un papa, hablando como habla él, ¿no os dais cuenta que estáis blasfemando contra San Pedro y blasfemando contra todos sus sucesores, algunos de los cuales fueron santos? Un papa que dice que no sabe ni filosofía ni teología. Un papa que en su cruz, en su nueva cruz, en su nueva férula, ha puesto, se ve bien claro, la cara de Baphomet, del ídolo masónico. Lo tiene en su cruz. Mirad, por favor, el escudo que tenía como arzobispo de Buenos Aires. Es el único escudo que he visto en mi vida que no tenía la cruz acolada. ¿Qué es la cruz acolada? Recordad cómo es el escudo de armas de un obispo, o de un arzobispo, un cardenal. Tenemos el escudo y detrás del escudo hay una cruz procesional. Detrás del escudo. Entonces, la cruz procesional asoma por encima del escudo, por debajo, la parte de debajo de esa cruz procesional, y por encima del escudo, la cruz. Si es un arzobispo, lleva 2 travesaños. Si es solo un obispo, lleva un travesaño. Bien, el escudo de Francisco, de Bergoglio, no tenía esa cruz. No tenía la cruz. Y luego, fijaos, cómo es el escudo de este señor. Por un lado, tenemos en campo de azur, un sol de 32 rayos, con la leyenda IHS, que es la leyenda de los jesuitas, Jesús, en griego, y debajo de él una estrella de 5 puntas y un racimo de uvas. Un racimo de uvas. Ahora quieren decir, lo han cambiado, y el racimo de uvas ya no es un racimo de uvas, es una vara de nardo, y pretende simbolizar a San José. Bueno, que no nos tomen el pelo. Yo tengo la copia del escudo original de cuando él era arzobispo de Buenos Aires, y se ve con toda claridad que no es una vara de nardo, sino un racimo de uvas. ¿Qué sentido tiene todo esto? Yo os lo voy a explicar. El color azul es el color que distingue a los 3 primeros grados de la masonería. Novicio, aprendiz y maestro. Que se llama la masonería azul. La mayor parte de los masones están en el 3er grado. No les dejan pasar más arriba porque la masonería es una sociedad secreta dentro de otra sociedad secreta. La sociedad secreta interior es la de los grados superiores, en la que se da culto a Satanás. Pero esto no lo saben la mayor parte de los hermanos masones, maestros, 3er grado, que nunca pasarán de ahí, de ese grado, porque no les vale para no explicarles más realidades sobre la masonería. Bien, pues la masonería azul está significada en el escudo de Bergoglio con el azul del fondo del escudo, en campo de azul. No tendría sentido, como pretenden decir ahora, que el color azul represente a la Virgen Santísima y la estrella también. Normalmente, en un mismo escudo, no hay 2 muebles, en heráldica, no se ponen 2 muebles que representen la misma cosa. Si pone usted el color azul, no pone normalmente otra cosa que también lo represente. ¿Por qué el sol incaico? El sol incaico, que es el que tiene Bergoglio y que está tomado de la bandera argentina, fue introducido por un masón en la bandera de Argentina. Tiene 32 rayos. Falta uno, evidentemente el de Bergoglio, claro, el grado 33, pero están representados los 32 grados de la masonería menos el 33. Tenemos el pentalfa.
El pentalfa, la estrella de 5 puntas, es enormemente utilizada en todo el ocultismo. Representa al ser humano. Si os fijáis, un ser humano con los brazos extendidos y las piernas abiertas tiene 1, 2, 3, 4 y 5 puntas. Es la representación del hombre sin Dios. La representación del hombre en contra de Dios. Eso es el pentalfa. Por eso el pentalfa es satánico. Porque el pentalfa representa, es decir, el hombre sin Dios es satánico. Y luego tenemos, por otro lado, el racimo de uvas. El racimo de uvas está representando al pueblo de Israel. Es lo que han querido ocultar ahora. Pero, si os fijáis, mirad por favor en internet, ¿cuál es el símbolo del Estado de Israel? El símbolo del Estado de Israel es un racimo de uvas. Recordad que cuando los exploradores, llegando con Moisés, el pueblo de Dios, a la entrada de la tierra prometida, mandaron exploradores y volvieron con un racimo de uvas. Por eso el racimo de uvas es símbolo del pueblo de Israel. Tenemos pues que el escudo de Bergoglio es absolutamente judaico y masónico. Judaico y masónico. Dígalo quien lo diga. Tiene el color, le falta la cruz. No tiene la cruz acolada que tienen todos los escudos episcopales y arzobispales y cardenalicios. Tiene el color azul, de la masonería azul. Tiene el sol incaico. Tiene el pentalfa, que es uno de los símbolos más grandes del ocultismo. Y tiene el racimo de uvas, símbolo del pueblo de Israel. Francisco no es verdadero papa. Francisco es un antipapa. Nadie que sea masón puede ejercer el ministerio de San Pedro. Nadie. Además, según el Código de 1917, todos aquellos que daban su nombre a una secta secreta, como la masonería, quedaban automáticamente excomulgados. Un excomulgado no puede ser cabeza de la Iglesia. Y este es el problema que tenemos hoy en día. Tenemos a un masón sentado en la sede de Pedro, porque es un masón. Y además, satánico. Resulta muy curioso que hay un escritor que afirma que en la noche del 28 al 29 de junio de 1963 se celebró en el Vaticano, de manera oculta, una ceremonia de entronización del ángel caído en el Vaticano. No sé si es histórico o no. Lo que sí es cierto es que ese autor afirma que esa ceremonia de entronización se realizó en la Capilla Paulina. Y también es verdad que lo primero que hizo Francisco en cuanto fue elegido fue ir a rezar a la Capilla Paulina, cosa que nunca se había hecho. A rezar a la Capilla Paulina. ¿Por qué? ¿Por qué a la Capilla Paulina y no a otra? Porque allí fue donde se hizo el entronamiento del ángel caído y Bergoglio es el que viene a traer al anticristo, al hijo del diablo. La situación actual es enormemente grave. No voy a entrar en la discusión verdaderamente bizantina de si los papas anteriores fueron o no fueron papas. Eso lo decidirá la Iglesia el día de mañana, cuando todo lo que está para suceder haya pasado, cuando haya triunfado Cristo Señor, cuando haya triunfado verdaderamente del anticristo y de sus enemigos, en ese momento se podrá decidir si estos fueron o no fueron papas, desde Pablo VI en adelante, o quizás Juan XXIII, aunque a mí me cuesta trabajo creer que Juan XXIII no fuera papa. Pero está clarísimo que, sin entrar en esa discusión,
este hombre que hoy se sienta en la sede de Pedro es un inepto, porque es un inepto, no sabe ni hablar, no sabe proponer ni una sola verdad cristiana, no sabe filosofía, no sabe teología, es un auténtico ignorante, es un hombre que se ve con toda claridad que no tiene la más mínima vida de piedad, porque no lo rezuma, porque se ve que no lo tiene, ni la más mínima vida de piedad, por mucho que se engañen, que a partir de ahora podrán mostrar, o se podrán mostrar rezando, se podrán mostrar todo mentira. Es todo todo está organizado, todo preparado, todo falsificado. Daos cuenta del detalle. Cada vez que Francisco Bergoglio, cada vez que hace un gesto de humildad, hay un fotógrafo para sacar la foto y sacarla en la prensa. Eso no es humildad. Eso es la mayor falsedad que pueda existir. Es el mayor soberbio que hoy en día pisa la tierra, Bergoglio. El mayor soberbio que pisa la tierra. Porque quiere encubrir su soberbia bajo capa de humildad. Pero engañará a millones. Pero aquel que tenga un mínimo de conocimiento de lo que es verdaderamente la humildad, como la Virgen Santísima, nuestra Madre, que siendo la más grande, la más alta, la más perfecta y la más hermosa de las criaturas, la más santa, la vemos en el Evangelio con toda la humildad y con toda la sencillez, aparece en los momentos que tiene que aparecer y no aparece más. En el momento en que Cristo Señor comienza su ministerio, ella no vuelve a aparecer prácticamente más que al pie de la cruz. Sin embargo, este Bergoglio continuamente, fotos, su humildad para que se vea, es todo una propaganda. Están creando un personaje. Está clarísimo, creando un personaje. Y ese personaje que están creando es el profeta del anticristo. Porque en el momento en que aparezca el anticristo, será aceptado como Mesías por el pueblo judío. Ese anticristo será el que en ese nuevo orden mundial tendrá el poder, que es el hijo del diablo, porque ese nuevo orden mundial han estado luchando, pues no para que fulano o no sé quién sea el jefe, sino para que el mismo diablo gobierne el mundo. Y por tanto, para que el mismo diablo gobierne el mundo, el que tiene que gobernar el mundo es el anticristo. Y para eso es necesario que le acepten todos. Han conseguido ganarnos la partida, esta partida. Nos la han ganado. No tenemos prácticamente ya nada que hacer. Han copado todos los puestos de mando en el mundo. Han conseguido incluso el pontificado, el sumo pontificado, cosa que era impensable. Tienen el poder económico, el poder político, el poder militar, el poder religioso. No nos queda más que una cosa, hijos, el martirio. No nos queda más. Porque ahora ya no es hora para alzarse en contra de nada. Millones de personas están siguiendo al falso Papa. Millones de personas, cuando me da vergüenza entrar en esas páginas que se dicen católicas, ni una crítica, es más, fijaos qué cosa. Yo tenía al cardenal Burke por un hombre conservador, no era de los que peor me caían, un hombre conservador, había celebrado incluso la misa tradicional. Pues, ¿sabed? Que en una conferencia en la que Santo Magister, famoso vaticanista, empezó precisamente a hablar de ciertas cosas negativas que veía en Bergoglio, el cardenal Burke se levantó y se fue. Se levantó y se fue. Es todo mentira, todo falsedad. Primero parecía que era muy amante de la liturgia tradicional, pues quizás porque parecía que la promovía Benedicto XVI, porque ahora las cosas ya que parecían evidentes ya no son tan evidentes. Pero ahora que está Francisco, es de Francisco. Ahora ya no es de Benedicto XVI, ahora es de Francisco, porque le interesa. Es la creación de un personaje.
Y es lo que estamos viendo. Que va en un coche que no es el coche, el Mercedes. A mí me importa, como si va en burra. Pero a mí qué me importa, como si el Papa, como si va descalzo por las calles de Roma. ¿Y a mí qué me importa? Que no vive en los mismos aposentos que vivieron sus antecesores. Normal. ¿Cómo va a querer vivir un satánico en el mismo aposento donde vivió San Pío X? Imposible, no podría dormir. Imposible. Y en el mismo aposento que vivieron Pío XII, Pío XI. Vamos, ya veis que, o León XIII, imposible, es que no podría, claro, tiene que irse a otro sitio porque no puede dormir allí. Ni creo que Dios vaya a permitir que él hiciera sus conjuros y sus cosas, que seguro que las hace, seguro. Precisamente en las mismas habitaciones donde estuvieron aquellos santos. De eso ni hablar. Hay cosas que Dios puede permitir, pero hay cosas que no puede permitir. Bien, pues esta es la situación, hijos. Igual que a la venida del verdadero Cristo, Señor, nuestro Señor, precedió una época larga de paz, la famosa Pax Romana, ahora, a la venida del Anticristo, que es justo lo contrario, tiene que preceder una época de guerra. Justo lo contrario. Preparaos para una guerra. Porque para que aparezca el Anticristo, tiene que haber alguna guerra a nivel mundial. No voy a decir que sea necesariamente atómica. Las armas atómicas son, desde el punto de vista estratégico, absolutamente inútiles, porque desde luego, si yo quiero conquistar un país, lo que no puedo hacer es destruirle absolutamente por completo, porque lo que voy a conquistar es un desierto. Desde el punto de vista estratégico son absolutamente inútiles. Y no creo que en una futura tercera guerra mundial llegaran a usarse las armas nucleares. No tiene sentido. Y además es que no gana nadie. Incluso si se utilizaran contra una sola nación, eso provocaría tales problemas en la atmósfera, en el clima, en mil cosas, que verdaderamente no tienen ningún sentido. Habrá una guerra. Habrá una guerra verdaderamente grave. Habrá una guerra en la cual sufriremos enormemente. Y para acabar esa guerra vendrá el Anticristo. El Anticristo que se presentará como príncipe de la paz. El Anticristo que será reconocido por los judíos. El Anticristo, el Anticristo que realizará la paz entre las naciones. Y todos nos echaremos en sus brazos. Porque habremos sufrido tanto en esa guerra. Una guerra preparada. No vayáis a pensar. Una guerra preparada. No creáis que a las familias millonarias, multimillonarias, no hablo de pequeños millonarios, hablo de los multimillonarios, Illuminati, etcétera, y masones que gobiernan el mundo. Mi vida, tu vida, la vida de millones de personas no significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Significa, sí, en cuanto que si nosotros compramos, ellos ganan. Si nosotros vivimos como ellos quieren que vivamos, ellos ganan. Como máquinas, para que nosotros somos máquinas. Máquinas que tienen que comer y entonces nos cobran la comida. Máquinas que tienen que beber y nos cobran la bebida. Máquinas que tienen que vestirse y nos cobran la ropa. Y nos dicen lo que tenemos que comer, nos dicen lo que tenemos que beber, nos dicen cómo tenemos que vestir por medio de la moda, etc. Pero en un contexto en el que si con una guerra conseguimos la llegada del Anticristo y el nuevo orden mundial, no repararán en que mueran millones y millones de personas, con tal de establecer el nuevo orden mundial. Y Bergoglio forma parte de todo esto en cuanto que él es el que tiene que introducir a la religión católica, destrozándola, por supuesto, la ha destrozado, o sea, es decir, en la nueva exhortación Evangelii Gaudium, que más que nada tendría que llamarse auténtica tristeza, o no sé, vamos, hay herejías flagrantes, pero flagrantes, es decir, cuando dice que la antigua alianza no ha sido abolida, no está, eso es una herejía, pero enorme para un católico,
enorme. Y eso, herejías de esas, las ha ido diciendo, errores teológicos los ha ido diciendo, sin que ninguno de esos sacerdotes que se llaman conservadores, traidores más que nada, se haya atrevido a alzar la voz en contra. Traidores les llamo. Estáis viendo lo que este señor está haciendo. Estáis viendo cómo está destrozando la doctrina católica. Estáis viendo cómo lo está hundiendo todo y os calláis como prostitutas. Eso es lo que pasa. Cobardes. Que os llamáis católicos y permitís que vuestro jefe haga esas cosas y diga esas cosas. Cobardes. Cobardes. No nos queda más que morir, hijos. Morir. Morir porque en el momento en que la gran persecución comience, con el anticristo, es que no va a haber sitio para nosotros. Todo va a estar absolutamente controlado. Todo controlado. Controlado, en fin, absolutamente todo. Y eso es lo que se nos viene encima. Ya está en marcha. Estamos en el comienzo de esa nueva era, que no durará mucho, porque Dios no lo va a permitir, evidentemente. Y no nos queda más que morir. Es que no nos queda más. Pero muramos como hombres, muramos como mujeres. No nos callemos la boca, digamos la verdad. Porque si no, nos van a perseguir, nos van a cazar como a ratas. Y decidme, ¿qué preferís? ¿Que os cacen como a ratas, que os van a matar igual? ¿O que os maten como a hombres, de pie, y mujeres, de pie? No de rodillas, de pie. Y no como ratas, sino como personas. Y eso es precisamente lo que tenemos que pensar. Termino. Tenemos que pensar si realmente estamos preparados para esto que se nos viene. Yo vuelvo a hacer un llamamiento a toda la tradición, sedevacantistas, fraternidades de Pío X, que la fraternidad de Pío X está ya, vamos, más muerta que viva. Un llamamiento a que nos unamos, que dejemos ya las tonterías que nos separan y que presentemos un frente común. Y os voy a proponer una idea para finalizar. Una idea que, bueno, me viene rondando estos días en la cabeza, pensando. Pues a mí este tema de la unidad en la tradición verdaderamente me preocupa enormemente. Y yo no entiendo cómo podemos a veces vivir tan faltos de caridad hacia los hermanos. ¿Cómo podemos vivir, en lugar de preocupándonos de la salvación de las almas y de la gloria de Dios, o primero de la gloria de Dios y la salvación de las almas, a ver si el obispo no sé quién dijo no sé qué y ahora yo le voy a decir no sé qué? ¿Pero qué es esto? Si aquel sacerdote dijo no sé cuánto, pero bueno, usted no tiene otra cosa que hacer que andar metiéndole el dedo en el ojo al obispo no sé cuánto. Déjele tranquilo, haga usted su vida, dé usted gloria a Dios y busque la manera de salvar las almas. Y déjese de perseguir al obispo este, o al obispo de más allá, o al cura de no sé dónde. Siempre y cuando sean tradicionales, claro. El enemigo es, hoy por hoy, Bergoglio. El enemigo son los obispos unidos a Bergoglio. El enemigo es los que quieren unirse a Bergoglio. Esos son el enemigo. Pero no los que estamos en la tradición. Aunque entre nosotros haya posturas discutibles. Y esta es la idea que os voy a dar. Y en la que quisiera trabajar. Y quisiera que hubiera personas que se interesaran y que me ayudaran, porque yo solo no lo puedo hacer. La idea es la siguiente. Yo quisiera que el año que viene, en la ciudad de Trento, en la ciudad italiana de Trento, hubiera un congreso eucarístico internacional de toda la tradición,
de todos los tradicionales, al cual estuvieran invitados todos los sacerdotes y obispos que están en la tradición, y todos los fieles católicos tradicionales. Un congreso eucarístico para unirnos a Cristo Señor, para pedirle a Él que nos una, porque Él es la Eucaristía, Él es Cristo Eucarístico, y la Eucaristía es sacramento de unidad, sacramento de unidad. Y como esto que se nos viene encima es tan grave, creo que sería maravilloso que pudiéramos reunirnos en la ciudad de Trento, donde se celebró precisamente el concilio más importante de la historia de la Iglesia, el concilio de Trento, en la ciudad de Trento, reunirnos y celebrar todos juntos un congreso eucarístico. Un congreso eucarístico como los que se celebraban antes del concilio Vaticano II. Un congreso eucarístico al que asistan todos los obispos y sacerdotes que lo deseen, válidamente ordenados y que estén en la tradición. Dejo esa idea. Quisiera trabajar por ello y quisiera que se materializara, que se hiciera el año que viene, 2014. Dejo esa idea para que se difunda. Quisiera que se hablara, quisiera que se pudiera formar un comité formado por sacerdotes de las diversas denominaciones, un comité con sedevacantistas, con la Resistencia, si la Hermandad de San Pío X quiere unirse, pues estupendo, etcétera, etcétera.